7, 8.000 causas en cada uno de los juzgados y al día siguiente arrancamos poniéndole la causa número 1 al primero de los expedientes del nuevo sistema. ¿Cómo no vamos a tener un recuerdo generoso y magnánimo respecto de la reforma? Pero más allá de esto, quiero decir que la reforma puso en línea a la provincia de Buenos Aires con el deber ser constitucional, que es lo que se señala en aquel documento fundacional. En estos 24 años yo, arbitrariamente, como toda clasificación, marqué 3 momentos en la historia de la red, 3 momentos. El momento fundacional, que fue este, ustedes si reparan en el último párrafo que acaba de leer Adriana, dice: nos seguiremos reuniendo para seguir evaluando el proceso de transformación de la justicia penal en la provincia de Buenos Aires y viendo los criterios de interpretación de las normas. Las normas eran nuevas, nos habían lanzado a una delicadísima función institucional. El Tribunal de Casación tenía en ese momento una sola sala, y al poco tiempo la Suprema Corte le derivó varios miles de causas que venían del Código Cofre y que la Corte tenía demorada, y descubrió el argumento de decir que, bueno, al crearse un tribunal intermedio, pasen todas estas causas, varios miles, al Tribunal de Casación, con lo cual el Tribunal de Casación quedó inmediatamente anulado, neutralizado e impedido de cumplir con la primera función que tenía el Tribunal de Casación, que a mi juicio no la cumplió nunca, que era el de amalgamar la jurisprudencia procesal penal con la herencia. Ha tenido vicisitudes. También alguien que hable del Tribunal de Casación podrá hacer una evaluación que escapa al contenido de por lo menos de mi intervención. El primer periodo es el 2000 y el 2008. 8 años. En esos 8 años pasó de todo. A ver, el gobernador se llamaba Lucas. Cuando se puso en funcionamiento la reforma, al poco tiempo, al año y medio, el gobernador fue Lucas. Y Lucas ganó la gobernación diciendo que había que meter balas. Eso votó la mayoría de los bonaerenses. Había que meter balas. Y en ese momento lo que se pedía era mayores poderes a la policía y correlativamente menores poderes a los jueces. ¿Por qué? Y porque los jueces eran garantistas, y los jueces garantistas favorecen la delincuencia. Era difícil. Todos los momentos fueron difíciles para ejercer la magistratura en el fuero penal. Porque el gobierno Bloomberg, que quiero decir rápidamente, pasaron muchas cosas en 8 años. Uno de los objetivos de la red era juntar a los jueces de los tribunales en lo criminal. Quiero señalar acá a dos que no están hoy, pero que han sido fundamentales: Eduardo Alejano y Daniel Ávila. Fueron los que motorizaron la primera reunión. Cuando me dijeron en aquel momento, yo decía: pero ¿vendrá la gente? No, vamos a comunicarnos. En esa época estaba el fax, mandábamos por fax, vamos. Y la convocatoria fue extraordinaria. Estábamos en ese momento en lo que es el CAES, el Museo de Mar del Plata, en la calle Olavarría y Gajón. Ahí se fundó la red sin saber que se estaba fundando nada. Era simplemente una reunión de colegas que queríamos saber cómo podíamos cumplir lo mejor posible, lo más dignamente posible, un cometido nuevo para la mayoría de nosotros, para todos prácticamente. Bueno, del 2000 al 2008 hubo de todo. En el medio Bloomberg, pero en el medio también una discusión al interior de la red. ¿Por qué la red va a ser solo de jueces de tribunales de juicio? Y los jueces correccionales no, y los jueces de garantía tampoco. Y ya se habían creado los primeros casos de jueces de ejecución. ¿Por qué no van a participar? Y los jueces de cámara, y los jueces del Tribunal de Casación, todos los jueces del fuero penal podemos participar de la red. Bueno, no todos pensábamos lo mismo. En aquel momento hubo una asamblea, una Mercedes, y por mayoría, afortunadamente, se decidió ampliar la red a todo el fuero penal. En ese momento, el fuero penal, como también hoy, ocupaba casi todos los días la portada de los diarios. Era raro encontrar un día, una semana, donde por algún fallo, por lo general desacertado a criterio de la prensa, no se juzgaba la conducta de los jueces. Era una cosa cotidiana. Entonces nosotros no veíamos razones para limitarlo a los jueces de juicio, sino la idea fue ampliar. Pero en 2008 marcó un momento importante, porque en 2008 se hace una reunión en Morón,
donde se discute dos modelos. Y quiero aclarar que ahí sí que perdí, porque yo iba con una idea y no quedé en minoría. El primer modelo era la institucionalización de la red, es decir, que la red adoptara formas institucionales como las que hoy tiene y hoy conocemos, con personalidad jurídica, con autoridades, y yo tenía otra idea. Yo, muchos que fuimos a esta reunión, que éramos menos, teníamos la idea de que la red siguiera siendo un espacio de análisis, de estudio, de reflexión, de discusión, también de interpretación, porque de hecho la red desde el primer día ocupó un lugar que no podía ocupar los jueces individualmente, que es en los medios de comunicación. O sea, salía un fallo y los mataban a los jueces que habían dictado el fallo, con o sin motivos, los mataban igual. Entonces dijimos, bueno, alguien se tiene que parar frente a la sociedad y ocupar un lugar. La Corte nunca lo hizo, el Tribunal de Casación no lo hizo. Entonces dijimos, bueno, que el Colegio de Magistrados sí lo hizo, pero en realidad el Colegio de Magistrados, como se ocupaba de todos los fueros, era difícil que un juez civil o un juez laboral entendiera la complejidad y la especificidad que tenía la magistratura en el fuero penal. En el 2008 se resolvió la institucionalización. ¿Pero qué pasó en 2008? En 2008 pasó que la red había tenido un cruce fuerte con el ministro de Justicia, el gobernador Scioli, y a partir de entonces lo que era el sencillo trámite de la obtención de la personería jurídica para la red fue una carrera de obstáculos, que duró los dos mandatos del gobernador Scioli. 10 días antes de irse, en diciembre del 2015, el director provincial de persona jurídica firmó la personalidad jurídica de la red. Pero el 2015, que es el otro momento donde empieza, digamos, el último momento de la red, pasan dos cosas importantes, muy importantes, al interior y afuera de la red. Al interior, la personalidad jurídica, a mí me parecía que no nos cambiaba mayormente la vida, sí cambia la vida, porque el modo de recaudación y de subsistencia de la red era extremadamente precario. ¿Qué hacíamos? Aportábamos cada vez que había una reunión, el pobre tesorero salía corriendo a los socios a que pague la cuota de ese mes. Bueno, a partir de tener la personalidad jurídica esto se resolvió y esto ayudó al crecimiento y al fortalecimiento institucional. Pero la otra cosa que pasó en 2015 fueron unas jornadas que se hicieron en la ciudad de Tandil en el mes de septiembre, tímidamente, porque hasta ese momento veníamos haciendo jornadas, pero eran un poco, desivanadas a propósito de un tema, salía un tema, se convocaba una jornada, se convocaba especialistas. Eso lo hicimos desde 2000 en adelante. Incluso en la jornada fundacional, también hay que decirlo, estuvo Federico Domínguez, que era presidente del Tribunal de Casación, con el que tuvimos, por qué no decirlo, cortocircuito, ¿no? No toda la vida es armonía. Tuvimos momentos de tensión con él, en especial, no tanto con los demás compañeros del tribunal. De hecho, cuando al Tribunal de Casación el gobernador Solá lo quiso suprimir en 2006, ¿a dónde fue Domínguez a pedir un auxilio cuando todas las puertas se cerraban? A la red. Bueno, la red hizo allí un trabajo por mantener al Tribunal de Casación, no por sus defectos, sino porque entendíamos que todavía se podía revitalizar. Creo que en alguna de las decisiones que tomamos también nos hemos equivocado y hemos asumido el error. El Tribunal de Casación al día de hoy tiene más asignaturas pendientes que logros computables, a pesar de los cambios que tuvo institucionales y de la muy buena predisposición que tienen la mayoría, si no todos los jueces que la integran. Estructuralmente el resultado es pobre. Pero en 2015, en las jornadas de Tandil, nos dimos cuenta que éramos capaces de articular otro movimiento, otro tipo de servicio a los jueces, y ya no solo a los jueces, a los fiscales y a los defensores. Es decir, se amplió a todo el fuero penal, no solo a los jueces penales. Esto empezó en Tandil, en 2015, fuimos mucho más de lo que pensábamos que íbamos a hacer. Siguió en Mar del Plata en 2016, en Pinamar se replicó, se hizo en La Plata en 2018, pero después ahí en 2019 un momento
Escolar lanzó un bombazo en la jornada de campana. Un bombazo que a los 15 días salió en Página 12, en La Nación, en Clarín, en televisión, Majul se ocupó largamente del doctor de Lázaro y de la red de manera incidental. El bombazo era que se estaban utilizando los mecanismos procesales de excepción, se estaban naturalizando en el fuero federal y que estaban introduciéndose larvadamente en la provisión. O sea, sí, la advertía de esos riesgos. Bueno, esos riesgos que la advertía en 2019 ya están largamente extendidos y aplicándose desgraciadamente por la legislación, por los cambios legislativos que hubo desde entonces. Pero fueron tan importantes las jornadas de campana que dijimos las 120, 130 personas que había en aquel salón colmado de campanas, tendrían que tener ese material. Todo lo que se dijo, incluso las expresiones de Lázaro, porque habían sido recortadas como es habitual en los diarios, pero pudimos publicarlas enteras. Y hablamos con Delata, que Delata nos autorizó, y a partir de ahí nació otra iniciativa que es esto, el sistema penal bonaerense. Es decir, un compendio de todos los temas que se discuten en la jornada. No es un resumen de la jornada, porque después cada uno de los expositores tiene la libertad de, a raíz de lo que surge del debate, del ida y vuelta, de las preguntas, de modificar su posición originaria sobre algún tema o de aclarar alguna duda que pudieran haber dejado alguna de sus afirmaciones. Entonces, a partir de ese momento, la red dijo, bueno, ¿por qué solo la jornada de actualización para la magistratura penal bonaerense queda para los 100 científicos que puedan estar en esa reunión, en esa jornada? Vamos a hacer algo físico que quede para que los jueces, los fiscales, los defensores conozcan cuáles son, según nuestro punto de vista, los temas de actualidad, los temas que nos importan día a día. No todos, una selección de grandes temas. Bien. Así nacieron las jornadas en 2015 en la ciudad de Tandil, y la última de estas jornadas tuvo lugar, las octavas, en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos el 25 y 26 de agosto. Una palabra para decir que fueron en homenaje a dos queridos compañeros de ruta, dos socios fundadores de la red. Martín Aramburu, juez del Tribunal Criminal de San Nicolás y después juez de la Cámara de Apelación de San Nicolás, y Mario Alberto Juliano, juez del Tribunal Criminal de Necochea. En homenaje a ellos dos, compañeros de ruta por mucho tiempo, cada uno con su manera y con su identidad y con su impronta ejerció la función jurisdiccional de acuerdo a los estándares del Estado de Derecho. Y en ese homenaje que se le rindió a Aramburu y a Juliano estuvieron sus esposas, sus hijos, sus nietos. Fue un momento muy emotivo de las jornadas de San Nicolás, porque allí estaba la familia de Juliano y la familia de Aramburu. Y muy emotivo para nosotros también, que con Diana, con Pablo, algunos de los que formamos parte de aquella jornada inaugural. Lo cierto es que de la jornada de San Nicolás sale esta obra, la cuarta edición del sistema penal bonaerense, que arranca con un prólogo, no tiene un prólogo en sentido formal, pero tiene unas palabras de apertura que son dirigen normalmente la comisión directiva, pero luego hay una primera presentación que es un resumen de una muy buena ponencia que la dio de manera telemática, porque bueno, ahora estamos en modalidad híbrida en muchos casos, bueno, de otra manera no se hubiera podido contar con él, el doctor Andrés Gil Domínguez, un reconocido constitucionalista, uno lo ve frecuentemente, además de leer en publicaciones especializadas, lo ve habitualmente en el nuevo escenario que plantea los medios, que es indispensable dar esas discusiones, que son discusiones y batallas culturales. Últimamente lo he visto recurrentemente por el tema del TNU y de Radio Omnibus, hablando del tema, el complejo tema del test de constitucionalidad y de convencionalidad de estas iniciativas del Poder Ejecutivo.
El doctor Andrés Gil Domínguez hace una presentación donde habla de los dos grandes temas, o de los grandes temas de la red, la independencia y la legitimación del Poder Judicial. Insisto, es una reseña, su exposición en la jornada de San Nicolás fue mucho más extensa. Y también formando parte de este núcleo de presentación de la obra, a mí me encantó cuando lo leí por primera vez, me lo mandó él y después se dio a conocer. Hay un interesantísimo trabajo, yo creo que de recopilación fundamental, que hace José Luis Arestato, fallos, entre paréntesis, arbitrarios eran los de antes, y analiza con su estilo, con su particular modalidad, quienes estudiaron en la Universidad Nacional del Sur saben o conocen sus condiciones, no solo en la función jurisdiccional, sino fundamentalmente en la docencia universitaria, analiza y acompaña dos fallos, dos sentencias de 1915, cuando se empezó los primeros casos de juicio oral en el Código Cofré. Los consiguió, es realmente una pieza de colección, los consiguió Tato y están los dos fallos íntegramente publicados. Los que piensan que los fallos de antes no eran arbitrarios, bueno, ahí tienen una posibilidad de verlo, porque además ya van a ver cómo en un párrafo, a veces en dos, resuelven complejos temas de la prueba de derecho, del injusto, de la materialidad, de la autoría, del dominio del hecho, todo en un párrafo o en dos, de manera sucinta. Bueno, esto es a nivel de introducción. Luego, ya en la estructura de la obra hay cuatro grandes capítulos, que fueron los cuatro paneles que se presentaron en San Nicolás. Me resta decir que la conferencia de Andrés Gil Domínguez fue la conferencia de cierre, que insisto, fue telemática, pero que en la presentación, lo usamos aquí en la presentación del libro. El primero de esos cuatro ejes temáticos fue la situación del encierro y la crisis carcelaria bonaerense, un tema que atraviesa la historia de la red desde la reunión fundacional hasta la fecha. En aquel momento expusieron Cecilia Boeri, Leandro Gaspari y Marcelo Madina. Las exposiciones fueron clarísimas, ilustradísimas, con datos, digamos, con un conjunto de información fundamental, pero llegado el momento de publicarlo, tenemos tres trabajos en este primer capítulo. El primero de ellos es otro enfoque sobre el rol de los jueces en el control constitucional de la política criminal, una mirada, yo cuando lo leí dije, atrevida, interesante, capaz de correr límites, a lo mejor de incomodar a alguno, no importa, el aporte que hace Cecilia Boeri, quien ha venido trabajando, creo que todos aquí en Mar del Plata podemos dar fe de ello, en la actualización de esta doctrina Berbisky, y ha sido nervio motor del Consejo de Defensores Oficiales en la provincia que logró el llamado Berbisky II. Al trabajo de Cecilia Boeri se le suma el de Leandro Gaspari, quien en realidad lo que hace es un análisis, una reflexión sobre la implementación del programa de cumplimiento de la sentencia Berbisky II a partir de mayo del 2022, donde se genera una nueva institucionalidad. Ahí el doctor Gaspari la analizó en la jornada de San Nicolás, pero la desarrolló más detenidamente en su trabajo. El doctor Gaspari contó con la colaboración, él lo señala, de Daniela Piombo, que trabaja con él en esta Secretaría de Implementación de la sentencia Berbisky, y Daniela Piombo es la hija de Horacio Daniel Piombo, que fue un docente destacadísimo de esta casa, que fue nuestro profesor, creo que el barrio que aquí estamos esta tarde. No pudimos contar con el trabajo por escrito de Marcelo Madina. Se disculpó, tenía un conjunto de otras obligaciones, que tuvo incluso alguna situación que lo afectó personalmente, la pérdida de un amigo en este tiempo.
pero lo complementamos a este primer capítulo con un trabajo muy interesante de la coautoría de Gabriel Bongini, Nicolás Rezone y Felicitas Vespa, que integran el grupo de investigación de crítica penal en esta Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, lo que ellos hacen es un aporte consistente en analizar el protocolo para la prevención y solución de los conflictos disciplinarios en la cárcel de Batán, una experiencia piloto que se desarrolló entre septiembre del 2019 y fines del 2023 y que deja por lo menos que pensar respecto de que además del diagnóstico de la situación del encierro, de la crisis carcelaria, también hay modos de abordaje, modos de mejorar estos problemas. El segundo gran tema de las jornadas de San Nicolás fue el juicio por jurados en el fuero penal juvenil. Un tema que divide prácticamente en dos, entre juradistas y especialistas en el fuero penal juvenil. En aquel momento expusieron la doctora de Gregorio, Martiniano Terragni y Alejandro Ocasio. Los trabajos de Gregorio y Terragni están incorporados a la obra. Con Casio hubo reiterados intentos, porque además la posición de Casio fue muy buena, fue el último que habló en aquel panel, y realmente la tenía difícil para remar. Sin embargo, hizo una exposición dignísima defendiendo la aplicabilidad del sistema de juicios por jurados al fuero penal juvenil. Opinión que en ese panel estaba naturalmente en minoría. En esta obra van a encontrar la sentencia completa del Tribunal de Casación Penal que habilita el juzgamiento por jurados en el fuero penal juvenil, la sentencia de la Corte que la deja sin efecto, que la revoca, un trabajo de María Laura de Gregorio, que es fiscal del Tribunal de Casación Penal, que fue quien recurrió a la vía extraordinaria ante la Corte. El trabajo de la doctora Gregorio se llama El juicio por jurados en el fuero penal juvenil, y el mismo título tiene uno que presenta justamente la contraparte, la doctora María Klappenbach, que es defensora oficial, creo que en el fuero penal juvenil también en La Plata, y nos ofrece las dos campanas. Están muy interesantes. Yo llegué a las jornadas con una idea, me fui con la misma, pero me quedé pensando, porque realmente hay muy buenos argumentos para sostener naturalmente la aplicabilidad del juicio por jurado, porque la Constitución no hace ningún tipo de distingo a todo el sistema penal, y hay quienes dicen, bueno, pero la Convención de los Derechos de la Unión también tiene rango constitucional y exige una serie de medidas. Bien. Especialmente interesante es un trabajo en coautoría de Mari Veloz y Martiniano Terragni, donde reanalizan la situación bonaerense, el fallo del Tribunal de Casación, el fallo de la Corte, y lo titulan de nuevo sobre el juicio por jurados en la justicia penal juvenil. Y en una suerte de balance final tenemos la opinión o el análisis particular que hace María José Lescano sobre juicios por jurados en el proceso penal juvenil bonaerense. Les dejo la inquietud para que vean las distintas opiniones, a ver de qué lado de la biblioteca prefieren inclinarse. El tercero de los paneles fue una sorpresa. Una sorpresa porque en las jornadas previas de preparación mucho discutimos sobre incorporar temáticas nuevas. Entre incorporar temáticas nuevas saltó el tema de los ciberdelitos y de la prueba digital. En aquel momento compusimos, yo creo que un panel de excelencia con Marcelo Riquer, Gustavo Aboso y Antonella Pentti. Y a diferencia de los paneles anteriores, estos tres panelistas honraron su palabra y mandaron en tiempo y forma el fantástico trabajo, que estuvieron a la altura de las fantásticas exposiciones que escuchamos en San Nicolás. La primera de ellas es de Marcelo Riquer, la primera en orden de publicación, pero además este creo que fue el orden de exposición allá en San Nicolás, el primero en poner por Marcelo, por Gustavo y segundo Antonio. Marcelo Riquer habla de la nueva
tecnologías y el derecho penal, pero particularmente analiza los conflictos jurídicos penales que generan en estas nuevas tecnologías el metaverso y la inteligencia artificial. Los problemas de derecho penal fondal y los problemas de derecho penal adjetivo. El segundo de los trabajos es el de Gustavo Agoso y habla del desbloqueo coactivo de los datos biométricos y lo relaciona, primero, esto lo va a desarrollar mejor Bentín, lo cotidiano, lo normal y que se ha convertido este mecanismo en la investigación penal. Prácticamente no hay una investigación penal medianamente compleja, incluso algunas que no lo son, que no arranca por estos dispositivos. Y si están respetados o no los principios y derechos constitucionales es algo que nadie se lo pregunta porque el norte está puesto en la eficacia en la persecución penal. Cuando habla del desbloqueo coactivo de los datos biométricos, Agoso analiza particularmente la relación que tiene este desbloqueo con la prohibición constitucional de la autoincriminación forzada. ¿Entendemos esto? Bueno, habrá que leer el artículo 18 o releer el artículo 18 en función de estas nuevas técnicas de investigación. Y puntualmente Antonella Bentín se refiere a la evidencia digital como prueba, a los nuevos desafíos que se plantean en la investigación penal de datos. El cuarto de los núcleos temáticos de San Nicolás que están reflejados en esta obra, en realidad, he contado como pasado por alto, en San Nicolás tuvimos todos los problemas que no habíamos tenido en las 7 jornadas anteriores, los tuvimos en San Nicolás, todos juntos. Expositores que nos habían confirmado 1, 2 y 3 veces que iban a estar el día previo y en algún caso el mismo día de la jornada se disculpaban diciendo todos argumentos atendibles, muchos de ellos problemas personales de salud o problemas de familiares o de allegados. Desgraciadamente, sí, nos pasó de toda internación, de todo. Más, uno de los expositores, Martiniano Terrante, lo vimos, le acaban de hacer una intervención en el ojo y dijo, no quiero fallarles. Martín de Flora estaba internada y era una de las que iba a exponer sobre garantías judiciales en el sistema interamericano, que es el cuarto núcleo temático. Pero quiero destacar, pero lo pasé por alto, lo de Martiniano Terrante realmente conmovía, porque Terrante estaba, le lagrimeaban los ojos cada momento, se estaba secando la vista, y acaban de hacer una intervención por un tema complejo, en los ojos, y estaba ahí, ¿no? Cumplió con su palabra, honró su palabra y dio la clase, participó de aquel tema, hubo un ida y vuelta y un cruce bastante intenso con, sobre todo en esos casos, muy rico, realmente haber estado allí fue fantástico, pero quiero con esto poner el nivel de compromiso, bueno, muchos no pudieron. El panel de garantías judiciales, que lo queríamos traer, porque el tema de las garantías está siempre presente también en las discusiones y sobre todo vinculado al sistema interamericano de protección de derechos humanos, en aquel momento expusieron Nicolás Laino, que estuvo trabajando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como representante de la Defensoría General de la Nación, unos cuantos años, ahora se dedica a la actividad privada, pero tiene una vasta experiencia internacional, ha trabajado en los sistemas de defensa pública en una serie de países en África, en Asia, en Europa, etc. Bueno, contó de alguna manera su recorrido. Y Juan Lewis. Juan Lewis, en realidad, es profesor de la Universidad Nacional de Rosario, compañero de lucha y demás de Martín de Flora, que en realidad era la que estaba comprometida inicialmente y que por una razón de salud no pudo acompañarnos. Y de Juan Lewis pensamos que iba a hablar de nada menos que la reforma procesal penal santafesina, que trajo una serie de condimentos a la discusión procesal penal interesantísimos, pero lo traía
que más le preocupan, que es el procedimiento abreviado en la reforma procesal penal santafesina. Es fue un impulsor importante porque fue ministro de Justicia en una de las gobernaciones socialistas, no recuerdo cuál, pero fue ministro de Justicia y cumplió lo que la doctora Pablo en la provincia de Buenos Aires para la reforma del sistema de enjuiciamiento penal lo hizo Juan Lewis en la provincia de Santa Fe. Provincia que, bueno, hoy está en los diarios en todas partes porque, bueno, han nombrado como federales, conocemos, pero que está haciendo un cambio en su funcionamiento del sistema procesal de un salto de 2 siglos. Del 19 se pasó al 21 y bueno, era un momento para analizarlo y discutir. Bueno, Juan se limitó a uno de los temas, problemáticos, por cierto, pero que en la provincia de Buenos Aires creo que el tema ya está largamente discutido, porque en realidad la constitucionalidad o las discusiones sobre la constitucionalidad del procedimiento abreviado ya arrancaron en el 98, de manera que acá, con los 25 años que tenemos dando la reforma, ya es un tema que por lo menos no nos sorprende. Los que tengamos objeciones las seguiremos teniendo, quienes no las tengan no tendrán ningún inconveniente. El sistema abreviado hoy es la manera de resolver arriba del 75, del 80% de las causas de los procesos penales, al menos en los países, con diferencia en algunos departamentos judiciales más que en otros, pero prácticamente está en la realidad. Nicolás Lang y Juan Lewis no nos acompañaron con trabajos para el libro, pero ahí convocamos a 2 amigos y 2 compañeros de esta casa. En primer lugar, a Fabián Miquel. Con Fabián, en realidad tengo que decir que era uno de los invitados originales a formar parte del panel, pero le coincidió con una jornada de derecho constitucional en la ciudad de Salta, donde lamentablemente la coincidencia de fechas hizo imposible que nos acompañara. El tema que habíamos pensado para Fabián exponiendo en San Nicolás era el de control de convencionalidad. Estamos discutiendo hace ya un tiempo, a raíz de algunos fallos de la Corte Interamericana, a ver cuáles son los límites, en qué se superpone, qué coincide con el control de constitucionalidad que conocemos, cómo se ejerce el control de convencionalidad, y sobre todo, Fabián lo analiza en una impronta particular, que es la situación que tiene la República Argentina, es decir, las dificultades que puede plantear el federalismo, es decir, que cada una de las 24 jurisdicciones puede considerarse con cierta autonomía para la realización de sus procesos penales y como todas, sin embargo, como el Estado Nacional tiene que responder ante los organismos interamericanos de derechos humanos. Bueno, el trabajo de Fabián yo ya lo había leído, lo conocía, me pareció estupendo y integra una parte fundamental de este 4.º capítulo de la obra. El otro trabajo que enaltece y prestigia esta obra es de un compañero y amigo de nosotros, que la está pasando bien hace un tiempo, con problemas de salud. Me refiero a Eduardo Jiménez, que es profesor de esta casa, profesor de Derechos Humanos, profesor de Teoría Constitucional, profesor en la Universidad Nacional del Centro, juez de la Cámara Federal de Apelaciones. Y bueno, le pedimos a Eduardo que nos contribuya con una de las principales garantías constitucionales, que es el derecho a ser oído ante un juez independiente, imparcial y competente. Uno de los puntos fundamentales que tiene la Convención Americana. Bueno, Eduardo hace un trabajo exhaustivo, interesantísimo, y un aporte que digo bien vale la pena analizar y leer. Y después hay los trabajos propios, los trabajos que no es que no los haya escrito en alguna otra publicación, pero los he reelaborado, particularmente en el primero de ellos, el derecho a oponerse a colaborar con la acusación. Quiero decir, lo van a leer si tienen ocasión, por favor, no dejen de hacerlo, hagan las objeciones, las observaciones y las críticas que hubiera menester,
que influyó mucho en mi pensamiento en este tema la obra de Gustavo Agosto. Yo he leído 2 o 3 trabajos de Gustavo Agosto, pero particularmente hay uno que se refiere específicamente al Nemotenetum, más allá de esta obra donde analiza el desbloqueo cortivo de los datos biométricos. A mí la obra de Gustavo Bozo me abrió la cabeza en un montón de manera que casi que les diría es una invitación a leerlo a otro, porque probablemente yo queriendo interpretarlo lo haya mal interpretado. Pero me he referido al derecho a ponerse a colaborar con la acusación. Insisto, es un material nuevo porque tiene muy en cuenta todas las reflexiones que, insisto, que Gustavo Agosto ha hecho y que me parece que me ayudaron, por lo menos a mí, a interpretar mejor los alcances de esa garantía que está en el artículo 18 y que la repetimos casi que de memoria, matemáticamente, y sin embargo a veces algunos alcances que tiene no los terminamos de digerir. Es complicado. Por último, el trabajo de cierre es la garantía del doble conforme, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la famosa exigencia de la revisión ante un tribunal superior, como termina siendo el propio tribunal con otra integración, y como entiendo yo que de alguna manera se ha ido desmereciendo la garantía del doble conforme, cuanto menos en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y particularmente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Un ejemplo cabal de esto que estoy diciendo es el caso Carrascosa. En el caso Carrascosa puso en evidencia el sistema todas las disfuncionalidades de las que es capaz de tener en materia de control de los actos jurisdiccionales a través de una no duplicidad de instancias, sino una doble conformidad de la sanción, que es otra cosa. La diferencia entre doble instancia y doble conforme tratamos de esclarecerla en la otra. En este momento yo tendría que invitarlos a que lean el libro. Para leerlo lo van a tener que comprar, está a un precio promocional, consiguió la comisión directiva de la red. No puedo terminar la presentación del libro sin agradecer a Editorial del Sur. Editorial del Sur se manda una bateada bárbara. Desde la primera edición en la jornada de campana fueron casi que quienes nos instigaron a decir: ustedes tienen que publicar esto, no puede que esto quede acá solamente de la persona que tiene en la jornada. Editorial del Sur ha sido parte fundamental en estas 4 ediciones y no por reiterado vamos a omitirlo en esta ocasión. Sin ninguna pretensión de originalidad voy a cerrar esta presentación, un poco tomando lo que dijo Picasso Trasera en su alegato final, haciendo lo que dijo un compañero docente en la Universidad de Mendoza, Carlos Palma. Carlos Palma dijo, a propósito de una jornada que tocó estar en Ecuador, dijo: bueno, vean, lo voy a parafrasear, no sé si ustedes lo dirán, ustedes lo juzgarán una vez que lo vean. Lo que sí les puedo asegurar que es una obra que no debe faltar en la biblioteca de ningún juez, fiscal o defensor en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias.